La oposición en Venezuela ha sido una oposición que a veces ha sido torpe. Y en el caso particular de Sucre también la oposición ha sido muy torpe. Los diputados de oposición han manejado la cultura de la denuncia, solo denuncian. Lo único que han llevado a Sucre es una cámara, pero no han llevado ni un alfiler. Los diputados... Con todo y lo torpe que tú dices que ha sido la oposición, le ganaron la elección del 6 de diciembre del año 2015. O sea, eso es ¿qué fue lo que castigó el pueblo? ¿Votó por la oposición, por la torpeza de la oposición o por los errores, o castigó al gobierno por sus errores y su torpeza también? Yo creo que, por un lado, por ejemplo, todo este tema de la guerra económica, el tema alimentario, golpeó fuerte al gobierno, pero nosotros también tuvimos una campaña en un proceso tradicional que no era un proceso tradicional. En mitad de esa guerra económica nosotros hicimos una campaña como si no hubiera pasado nada, con el mismo meeting, la misma caminata, la misma tribuna, sin esquemas que pudieran atender la dificultad que teníamos, que era la dificultad de la cola. Yo creo que el respaldo de la oposición que nosotros medimos en las elecciones para la Asamblea Nacional no fue un respaldo mayoritario en relación a lo que ha sido el respaldo tradicional de la oposición. Ahí lo que pasó fue que los sectores chavistas no salieron a votar, porque si los sectores chavistas hubieran salido a votar, otra hubiese sido el resultado. El número de votos de la oposición no creció considerablemente. Lo que ligaron fue activar a todo su sector, si lo lograron activar con una campaña que le fue exitosa. Y cuando digo que han sido torpes, es porque una oposición que se gana la Asamblea Nacional con la mayoría que se ganó y que haya actuado en la Asamblea Nacional como ha actuado un Chacumbele cualquiera, no me queda duda. Ahora, fíjate, también el gobierno ha tomado decisiones que son muy duras. Por ejemplo, en el campo político, el de forzar la barra para que no se den las elecciones regionales, por ejemplo. El año pasado no se dieron las elecciones regionales. Este año no hay un cronograma electoral todavía. Yo no sé qué pasa con el CNE que no ha dado un cronograma electoral, por ejemplo. Entonces, claro, la salida a los problemas debe ser una salida por la vía de la consulta a la gente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Porque la gente vote. Totalmente de acuerdo, pero que date cuenta que esa medida no la forzó el gobierno. La oposición pensó, aquí lo tenemos todos, de hecho, así lo manifestó Henry Ramos Alup a su toma de posición. En 6 meses sacamos este gobierno porque sacamos a Nicolás Maduro. Se olvidaron de las elecciones regionales, priorizaron una elección, un referéndum revocatorio que obliga a que el Consejo Nacional Electoral se hubiese dedicado a eso, y en el proceso hicieron de todo. Pero es que yo creo que pasó que la oposición no quería elecciones de gobernadores porque quería referéndum, y el gobierno no quería ni elecciones ni referéndum. Bueno, pero ahí sí hay el muchacho que lloró y la mamá que lo pidió. Pero es que así es la política. Yo te voy a decir, si yo, estudiante, me inscribo para cursar estudios superiores, llego al final y al final se da cuenta que mi título de bachiller es falso, yo no me puedo graduar. Así le pasó a la oposición. Hicieron un proceso que cuando lo fuimos a medir, cometieron todos los errores del mundo. O sea, cuando yo digo de Chacumbele, es precisamente porque yo creo que si algo no cuidó la oposición, es haber hecho las cosas con la precisión. Porque si se hubiesen ajustado a las reglas de la Constitución, no hubiese habido forma de que se hubiese negado el referéndum revocatorio. ¿El chavismo le tiene miedo a una elección hoy? ¿A elección de gobernadores o a la que sea? El chavismo no le tiene miedo a nada. El chavismo se ha arriesgado. ¿Ni a Dios? Bueno, Dios es otra cosa. A Dios no le tememos. A Dios nosotros nos sometemos a su voluntad, sin miedo. Yo no le tengo miedo a morir. Es parte de lo que Dios nos concede. Ahora, yo no me quiero morir, que es otra cosa, pero no es el temor. El chavismo no le tiene miedo a nada. Pero tampoco quiere las elecciones, o si quiere. No, porque uno se aprovecha de la política. Si tú lo haces todo en forma torpe, yo aprovecho la política.